Hola, ¿qué tal? Es un gusto tenerte nuevamente en nuestro canal. En esta ocasión hicimos esta cápsula para hablar sobre las modificaciones que se han hecho a la Ley Federal de Trabajo, en específico a la figura del teletrabajo. Quiero comentarles como antecedente que esta figura ya venía contemplada en la Ley Federal del Trabajo antes de la modificación. Se hablaba en específico o se mencionaba en un artículo que era el teletrabajo. Voy a leerlo para que tengamos un contexto exacto de qué es lo que se mencionaba. Trabajo a domicilio, el que se le realizaba a distancia, utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Era lo único que se mencionaba y venía junto con el trabajo manual o trabajos de confección, en donde se establecía que un patrón daba los materiales al trabajador a través de un convenio y una vez elaborados los vendía en un patrón, quien estaba obligado a comprarlos con un margen de utilidad. Se hablaba de que habría un registro de patrones a domicilio dados de alta en la Junta de Conciliación y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es la que fijaba, de acuerdo al material y al trabajador, los salarios que se pagaban por hora por dicha actividad. Los trabajadores tenían todas las prestaciones contenidas en la ley, vacaciones, día de descanso, primas, todo ello estaba contemplado. Ahora es interesante hablar de cuáles son las nuevas modificaciones que vienen como consecuencia de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo. El teletrabajo lo definen como una nueva forma de organización laboral, el cual se puede llevar a cabo dentro del domicilio del trabajador o un acuerdo entre ambas partes y no tiene que ser precisamente en el domicilio donde se había acordado que se iba a llevar a cabo el trabajo antes de las modificaciones de las actividades como causa de esta pandemia. Se habla de que para que exista un teletrabajo y se considere como tal, debe haber una subordinación. Una subordinación es que debe haber alguien que dé indicaciones, órdenes, instrucciones y debe haber alguien que las acate y que las ejecute. Obviamente se habla que por el desempeño de este trabajo a través de la subordinación hay una remuneración. Como tal, entonces se integran los elementos de una relación laboral, es decir, debe haber una subordinación, debe haber una remuneración por ese trabajo y debe haber una figura de patrón y de trabajador. Se habla de que no se requiere la presencia física, como es lógico por el mismo concepto lo menciona de trabajo a distancia, de una presencia física en las oficinas o en el lugar donde se acordó que se iban a desarrollar los trabajos. Y se debe utilizar principalmente las tecnologías de la información y comunicación, pero debe haber una figura de contacto, de mando y de ejecución de las labores para que se considere que es un trabajo a distancia o teletrabajo. Lo interesante es mencionar qué es lo que definen como tecnologías de la información. Las tecnologías de la información lo definen como un conjunto de servicios, infraestructuras, redes, software, aplicaciones, dispositivos, todos ellos con la finalidad de facilitar la ejecución del trabajo y que les permitan crear, modificar, almacenar, proteger, enviar información laboral, en otras palabras. Nos permite crear información digital, poder modificarla, transformarla, enviarla y que como consecuencia de este envío, esta modificación, se genere un trabajo bajo unas ciertas instrucciones de mando y una cierta ejecución, como ya se mencionó. Sin embargo, hay un elemento considerado muy importante que es que se va a considerar que además de la utilización de esta tecnología de la información, más del 40% del tiempo el que el trabajador utiliza en su domicilio en el lugar acordado debe ser para realizar estas actividades. Si es menos del 40% del tiempo en horas de trabajo a ejecutar esos trabajos, no se considera que es un teletrabajo o trabajo a distancia. Dado que las modificaciones a la relación laboral van a cambiar por escrito, el cual ambas partes deben tener una copia. Además de los tópicos antiguos que ya se manejaban, los que contemplaba la Ley del Trabajo, que debe tener todo relación de trabajo, como son nombre de las partes, nacionalidad, jornadas de trabajo, formas de pago, prestaciones, etcétera. Ahora se habla de que se debe señalar específicamente los equipos o insumos de trabajo que se están prestando,
la descripción y monto a pagar por dichos trabajos, los mecanismos de contacto y supervisión y los horarios de trabajo y su distribución. Como consecuencia de este contrato, que el contrato es un instrumento jurídico que crea y otorga derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, dentro de estas obligaciones que crea y estos derechos, para los patrones están que debe proporcionar los equipos y encargarse de sus mantenimientos, llámese impresoras, laptop, teléfonos móviles, cualquier otra herramienta que trabaje. Al firmarse este nuevo contrato, el patrón está obligado a proporcionar dicho equipamiento. Deberá pagar un salario, establecer los montos de salario y los días en que se van a pagar. Y el tercer punto es de los puntos más polémicos, ¿no? Porque dice que si se lleva a cabo este contrato, el patrón deberá cubrir parte de los servicios de comunicación y la parte proporcional del suministro eléctrico. En esta parte, pues bueno, yo estoy de acuerdo porque se dejan de usar los servicios que se usaban en instalaciones. Sin embargo, el único pero que yo le veo es la Ley Federal del Trabajo y la autoridad aún no definen bajo qué mecanismo se va a determinar qué parte está utilizando para efectivamente prestar los trabajos y qué parte para recreación personal. No dice que se va a medir en megas, que va a haber una estándar de medida de acuerdo a las horas de trabajo, no lo dice. Entonces, yo creo que aquí se debe establecer bien el acuerdo, tanto entre patrones como trabajadores, para saber qué parte va a poner cada uno. Por eso es uno de los puntos más polémicos y en los cuales se tiene que establecer bien el contrato. El patrón debe proporcionar medidas de seguridad informática y de información, ¿no? Debe establecer bajo qué medidas van a trabajar, cuáles correos deben de utilizar, bajo qué antivirus, tener estas medidas de seguridad bien presentes y saber si hay un robo de información, una desinformación, quién es el culpable de esta pérdida de información, ¿no? Se debe establecer una jornada de trabajo y horarios en los que se establezcan los periodos de desconexión, principalmente si la jornada solo es de lunes a viernes, pues que los fines de semana no habrá conexión, pero también el trabajador tendrá que ser empático. Si se puede, sí se deben respetar estos horarios de desconexión, también para que el trabajador goce de una paz mental de estar todo el tiempo bajo un estrés y pueda ejecutar mejor su trabajo. Se debe establecer mecanismos de capacitación y asesoría. Esto es lógico, ¿no? Si se van a establecer nuevos mecanismos de trabajo, pues el trabajador debe gozar de una capacitación para poder utilizarlos de forma propicia y óptima. ¿Cuáles son las obligaciones para los trabajadores? Debe mantener y cuidar los equipos y ser responsable en caso de algún daño por causa imputable a este, ¿no? Debe informar sobre que está recibiendo los salarios y debe dar por recibido los comprobantes fiscales digitales. Debe cubrir con sus obligaciones, debe respetar los mecanismos de seguridad de informática y de cuidado del equipo y sobre todo que solamente ejecute el trabajo con las herramientas y a través de los medios que se le indiquen para evitar fugas de información o evitar pérdidas o incluso robo de la información. Y por último, debe cumplir cabalmente con los compromisos de capacitación y asesoría. Si les dan una capacitación y por el cual debe obtener un documento, esta debe cumplir con el documento y para poder ejecutar el trabajo lo mejor posible. A grandes rasgos, esto es lo que se menciona en estas modificaciones a la Ley Federal de Trabajo. Sin embargo, los últimos dos párrafos son los que dan pie a la ejecución de estos cambios, ¿no? Y son dos puntos principales. El primero de ellos, que el cambio a esta modalidad deberá ser voluntario. Es decir, no por contener una modificación de la ley de trabajo, ya todas las empresas deberán firmar un nuevo contrato y acatar lo que dice la Federal del Trabajo. Como lo bien menciona, por el momento es algo solo voluntario. Deberemos analizar pues, muchos factores, ¿no? Factores de rentabilidad, factores de productividad, factores de estrés tanto para el patrón como para el trabajador, la eficiencia del trabajo. Si el trabajo está llevado adecuadamente, nosotros aquí en el despacho sí les aconsejamos cambiar a esta modalidad, ya que creemos que hay muchos beneficios, tanto para trabajadores como patrones.
al seguir esta nueva modalidad de trabajo. El segundo punto es que dicho cambio podrá ser reversible, es decir, si se opta este año por migrar a esta nueva modificación y no acaba de ser del todo benéfico para ambas partes, puede haber un retroceso, da por finiquitado dentro de las cláusulas del mismo contrato, que al reanudar las actividades dentro del domicilio acordado por las partes es una de las causales de terminación del contrato, siendo reversible a las prestaciones anteriores, o si así lo deciden y a las partes les conviene, perfeccionar este tipo de contrato de teletrabajo a distancia para que vea benéfico por las partes, ambas cumplan y ambas se beneficien con esta modalidad de trabajo. Si tienes dudas, acércate a nosotros. Contamos con un grupo de asesores jurídicos, fiscales, contables que te ayudarán a elaborar un buen contrato con esta nueva modalidad. A que ambas partes estén convencidas con el contrato que se firma, acércate a nosotros, te apoyaremos.